tenemos un nuevo ejercicio sobre triángulos que nos dice así: determine la medida del ángulo del vértice A del triángulo isósceles ABC. Este triángulo es isósceles de base CB y lo que está pidiendo es el ángulo del vértice A, este ángulo de aquí arriba. Y que continúa diciendo: sabiendo que los segmentos BC, que es este, CD, DE, EF y FA son congruentes. O sea, todos estos segmentos vienen a ser BC es igual a CD, es igual con DE y así consecutivamente con EF y con FA. Y esos son los datos que tenemos. Fíjense cómo aquí no está dando ningún valor numérico de ningún ángulo. Entonces lo que vamos a hacer es analizar los ángulos geométricamente y después hallar una ecuación algebraica para resolver. La respuesta tiene que salir 20 grados. O sea, este ángulo nos tiene que salir 20 grados. Ahora vamos a ver si podemos demostrar eso. Lo primero que vamos a hacer es marcar ciertos ángulos acá en el triángulo para poder analizar el ejercicio. A nosotros lo que nos pide es el ángulo del vértice A. Acá marcamos en azul, le vamos a llamar ángulo X. Y por ser este segmento EF igual a FA, que es lo que da acá en la condición del ejercicio, quiere decir que por tratarse del triángulo AFE de un triángulo isósceles, entonces por teorema los ángulos de cada base de un triángulo isósceles son iguales. Quiere decir que este ángulo que está aquí también es X. Luego nos concentramos en este ángulo que está acá en anaranjado y nos damos cuenta que ese ángulo es un ángulo exterior al triángulo AFE. Fíjense, este ángulo en anaranjado es un ángulo exterior al triángulo AFE. Por lo tanto, y por teorema, ese ángulo tiene que ser igual a la suma de los dos ángulos internos no contiguos. Quiere decir que este ángulo va a ser igual a X más X, que va a ser 2X. Entonces marcamos allí que ese ángulo vale 2X. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un análisis geométrico primeramente de la figura y después cuando lleguemos a poder enunciar una ecuación vamos a poder resolver. Entonces, de la misma forma, como que estos segmentos EF y DE son iguales, quiere decir que este ángulo nuevamente va a ser 2X también, por ser ángulos de base de un triángulo isósceles. Entonces este también es 2X. Luego nos concentramos en el ángulo que está aquí en verde y nos damos cuenta que es un ángulo exterior al triángulo. Aquí lo que quiero que se concentren bien. Es exterior al triángulo AED. Fíjense acá. El triángulo AED. Este ángulo verde es exterior a ese triángulo. Quiere decir que tiene que ser igual a la suma de este más este. Y X más 2X. Entonces quiere decir que de allí deducimos que este ángulo va a ser 3X. Y como que este segmento es igual con este también, entonces este también va a ser 3X. Por ser un triángulo isósceles y los ángulos de cada base de un isósceles tienen que ser iguales. Entonces de allí lo que vamos a hacer ahora es vamos a concentrarnos en este ángulo que está aquí en rojo, que viene a ser el ángulo del punto D aquí. Y ese ángulo nos damos cuenta que es un ángulo exterior al triángulo ADC. Fíjense acá, al triángulo ADC. Entonces, por ser ángulo exterior, tiene que ser igual a la suma de X más 3X. Y X más 3X, por supuesto, es 4X. 4X vale este ángulo. Y fíjense que este ángulo que está acá abajo también, que es en el ángulo B, también tiene que ser igual entonces a 4X. ¿Por qué? Y porque este acá es isósceles nuevamente, porque fíjense que BC es igual con CD. Entonces por eso estos dos ángulos son 4X. Y de allí entonces sacamos que como que este ángulo acá es 4X,
quiere decir que el ángulo completo acá también tiene que ser 4x, porque lo primero que nos dijo el ejercicio que el triángulo ABC es también isósceles. Quiere decir que el ángulo completo, o sea, este verde más este azul, la suma tiene que ser 4x también. De allí entonces sacamos que este ángulo que está en azul es x, porque 3x más x va a dar también 4x. Entonces de allí podemos hacer ya una ecuación. Podemos concentrarnos ya sea en el triángulo grande ABC o en este triángulo chico BCD. ¿Por qué? Y porque los ángulos, fíjense que son prácticamente iguales. O sea, este es x más el ángulo que es acá el completo es 4x más este ángulo que es 4x tiene que ser igual a 180. ¿Por qué? Porque la sumatoria interna de los ángulos de un triángulo tiene que ser 180. Y una vez que está planteada esa ecuación que ustedes entienden bien, entonces ya pueden resolver. De la misma forma también eso podría plantearse acá en el triangulito más chico, ¿verdad? Este es x y estos dos son 4x. Entonces sería x más 4x más 4x tiene que ser 180. Acá entonces en total nos da 5x más 4x es 9x, es igual a 180. Y el 9 que está multiplicando pasa dividiendo abajo del 180. Y 180 dividido 9 es 20 grados. Y coincide aquí con la respuesta. Entonces una vez que ya tuvimos la ecuación, fue muy fácil de responder, de resolver el problema. Solamente acá en el planteo geométrico lo que hemos invertido más tiempo.